Olvida el agua. Imagina un mundo donde el cielo gotea combustible y los mares contienen 40 veces más petróleo que todas las reservas de la Tierra juntas. Bajo esa superficie de hidrocarburos se esconde un océano de amoníaco que está deformando la corteza como si fuera papel. Titán no es solo una luna, es una bomba de tiempo química, y la NASA está a punto de aterrizar en ella. El fantasma de Titán. Cierra los ojos por un momento e imagina la lluvia. No la lluvia que conoces, esa que huele a tierra mojada y refresca el asfalto en verano, sino una lluvia de metano líquido, cayendo sobre llanuras gélidas bajo un cielo parecido al atardecer de todas tus tardes. Eso es lo que ocurre en Titán, y ocurre debido a que el metano cumple allí exactamente el mismo ciclo que el agua en la Tierra. Se evapora, asciende, se condensa y cae, alimentando mares, lagos y ríos que, a pesar de no albergar ni una gota de agua, cumplen con un mecanismo que seguro te sonará familiar. La clave está en la temperatura, petrificante como una madrugada de invierno. Equivalente a 179 grados bajo cero, la superficie de Titán roza constantemente el umbral en el que el metano puede existir en un estado líquido. Las fluctuaciones naturales de ese delicado equilibrio térmico son suficientes para desencadenar ciclos meteorológicos completos. La atmósfera, compuesta en su casi totalidad por nitrógeno, con apenas una fracción de metano, se mantiene densa y comprimida contra la superficie, generando una presión atmosférica mayor que la terrestre. Respira hondo. En Titán, el aire pesa más. Y hay algo que no nos quieren revelar del todo. Una niebla cegadora como un rayo solar. Una capa espesa y continua de tolinas, partículas orgánicas de un tono amarillo anaranjado, envuelve permanentemente a la gran luna casi como un velo, en el que la luz visible se enreda y se pierde. Lo paradójico es que la misma niebla, en lugar de comprimir el calor, como un domo de cristal, produce un efecto opuesto. Empuja la energía y la rechaza, y genera el enfriamiento de la superficie en mayor cantidad. Titán, así como un satélite atemorizado, se oculta detrás de su atmósfera con la timidez de un niño, y en adición a esto, se enfría 10 grados extra. Sin embargo, nadie te ha contado cómo sería llegar a Titán, y es por eso que en este mismo momento te desvelaré lo que sentirías al visitarlo. El encuentro. Imagina viajar alejándote del Sol durante el tiempo suficiente como para que la Tierra quede reducida a un punto de luz del tamaño de una pelota de ping-pong. En ese instante, luego de nadar en distancias que alcanzan 10 veces la separación de la Tierra con el Sol, llegarías finalmente a Titán. Y aquí la tienes, la luna más grande de Saturno, y uno de los lugares considerados como los más perturbadores por todos los científicos. Junto a su órbita geométricamente circular, rodea al gigante gaseoso en apenas algo menos de 16 días en nuestro hogar. Y a su vez, se mueve a 1.200.000 kilómetros de distancia de su planeta madre. Pero esta Tierra inhóspita puede ser engañosa. Titán, hablando en tamaño, es significativamente más grande que Mercurio, pero sin embargo, su masa representa apenas 2/5 partes de ese mismo planeta. ¿Cómo es posible? Enseguida te cuento qué se encuentra en este impresionante pero caótico núcleo. Si viajaras al centro de Titán, verías un punto rocoso de más de 3.400 kilómetros de diámetro, el cual se encuentra compuesto enteramente por silicatos. Rodeando a ese mismo núcleo, verías una capa densa de hielo compacto que podría funcionar como una especie de plataforma encima de algo aún más inquietante. Un gigantesco océano subterráneo de cientos de kilómetros de profundidad. Casi como si quisieras caminar sobre un puente de vidrio encima del Pacífico,
y estuvieras obligado a mirar hacia abajo. Y en este punto es donde comienza el verdadero terror. No es agua pura. Es una infusión de amoníaco, metano y sales cáusticas en donde el punto de congelación cae hacia estados inimaginables. Esto, pese al brutal frío que habita, permite que el líquido mantenga su estado original. Y allí es en donde continúa el miedo. Una corteza gélida de hielo y metano cubre al mundo entero como una protección. Pero así todo Saturno muestra su dominancia, y la fuerza de su presencia deforma esta corteza, mientras que la agrieta y la desgarra como una tortura medieval. Debido a este empuje masivo y gravitacional, se generan enormes criovolcanes que vomitan hacia la superficie cantidades peligrosísimas de metano, agua y amoníaco. Allí, directo en las entrañas de ese cuerpo maravilloso, un mundo vivo se está gestando escondido de un exterior eternamente congelado. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que la NASA tiene planeado visitar el mismo lugar que te acabo de describir. ¿Quieres conocer cómo planea hacerlo? Habitar Titán. La próxima misión. No es suficiente observar a Titán desde la lejanía. Por esto, la NASA lleva años desarrollando una de las misiones más valientes y audaces de toda su historia. Dragonfly. La sonda cuenta con un diseño que le permite ser sometida a fallas y continuar su viaje con normalidad. Si alguna de sus hélices tuviera un fallo, esto no la afectaría en lo más mínimo, puesto que está diseñada para una estabilidad firme. Su lanzamiento está previsto para finales de esta década, y actualmente transita la etapa de diseño tras superar con éxito las pruebas de sus sistemas de propulsión. Pero lo que alimentará a Dragonfly no es el Sol, sino un termogenerador de radioisótopos, el mismo tipo de corazón nuclear que mantiene vivas a sondas como las Voyager en los confines del sistema solar. Con esa fuente de energía, la nave podrá elevarse hasta 4 kilómetros de altitud y desplazarse a 36 kilómetros por hora, explorando regiones que ningún instrumento humano ha podido tocar jamás. Casi como si tuvieras un automóvil con gasolina infinita. Una cámara de alto rendimiento capturará tanto la inmensidad del paisaje titánico como los detalles más minúsculos del suelo, mientras que su espectrómetro de masas diseccionará la composición química de la atmósfera y de las rocas. Pero no te vayas. No puedes ir a Titán sin un mapa, y mucho menos sin entender su composición. Es por esto que lo próximo que vas a ver puede salvar tu travesía hacia la gran luna. Mapa de Titán. Si fueras capaz de dar una vuelta por Titán, lo primero que notarías no sería el frío, ni mucho menos la niebla de color anaranjado. Serían las colosales manchas que pisan su territorio. Algunas incluso llegando a brillar gracias al reflejo de la escasa luz que un sol lejano y tenue consigue ofrecer. A su vez, algunas de estas manchas son capaces de observar aquella misma luz y mantenerse oscuras como una habitación en completo aislamiento sobre aquella corteza tan helada como una nevada interminable. Si nos dirigimos al sur del Ecuador, nos toparemos con una región conocida como Aztlán. Allí se levanta una zona específica que corrompe cualquier idea preconcebida sobre lo que puede ser un volcán. Conocido como Doom Mons, y con casi 60 kilómetros de diámetro y 1,5 kilómetros de elevación, escupe algo mucho peor que lava. Arroja una combinación de agua, amoníaco y metano en temperaturas brutalmente negativas. Y lo más terrorífico es lo que te diré en los próximos segundos. En Doom Mons, lo peor parece no haber ocurrido todavía, pues sus puntos más elevados presentan cráteres que aún sugieren una actividad presente. Espera, aún no tienes el mapa completo de Titán. Tienes que saber lo que estoy a punto de contarte. Justo al noreste se abre Sotra Patera, una depresión de 30 kilómetros de longitud,
cuyo fondo se hunde 2 kilómetros por debajo de las llanuras vecinas. Pero lo que conecta estos dos volcanes bajo la superficie es lo que mantuvo en vela a los científicos de la NASA durante semanas, conectada estructuralmente con Doom Mons en una única arquitectura tectónica que se extiende bajo la superficie como un sistema de redes vivas. Y si vamos al punto más norte de todos, veremos desplegarse Amogini Fluctus, tan notoria como aquellas heridas que nos hacíamos de pequeños mientras jugábamos. Mogini es una cicatriz territorial en la superficie titánica de 180 kilómetros de largo, que va ensanchándose desde 15 hasta 60 kilómetros de grosor. Esta misma herida, entre comillas, es aquel rastro envejecido y solidificado de lo que Doom Mons alguna vez expulsó. Habrá un lugar para los humanos. Sin embargo, la pregunta que nadie se atreve a definir es siempre la misma. ¿Habrá un hogar para nosotros en Titán? Y aunque las condiciones superficiales de este cuerpo cierran esa puerta de golpe, hay que entender que las temperaturas de Titán son capaces de destruir la bioquímica conocida por el hombre. Sería como obligar a un pez a vivir debajo de una olla de aceite hirviendo. La vida tal como la concebimos, en pocas palabras, no tiene ninguna posibilidad allí. Pero en Titán ocurre algo que no debe quedar olvidado. Es capaz de fabricar de manera natural aminoácidos y bases nitrogenadas. Diversos experimentos demostraron que una mezcla de hidrocarburos líquidos junto a la fosfina lograron reproducir condiciones similares a las del caldo primigenio, el cual hace miles de millones de años dio origen a la vida que conocemos hoy. Quizás en la gran luna de Saturno, la vida no necesita las condiciones que nosotros necesitamos. Quizás simplemente necesita química, tiempo y un poco de caos. Y de eso, Titán tiene de sobra. Pero tal vez para otra especie y para otra biología en la que no catalogamos. Soy la voz de ADN Cósmico. Y recuerda, estamos hechos de polvo de estrellas, pero ahora, finalmente, estamos empezando a entender de qué estrellas venimos. Nos vemos en la próxima frontera.